Muy buenas noches a todos los interesados e interesadas en este curso ¿Quién es Jesús? Leyendo juntos a Thomas Rauch en su libro excelente. Estamos en la segunda clase de este curso organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte de la Pontificia Universidad Católica aquí en Santiago de los Caballeros. Le damos muchas gracias al apoyo del Instituto Jesuita Pedro Arrupe de Miami y también al Instituto Nacional de Pastoral de aquí en República Dominicana. En la clase pasada, varias personas hicieron algunas preguntas. Yo he escogido 2 o 3. Preguntaban, ¿cómo nosotros sabemos que toda esa oración que hace Jesús, por ejemplo, en el capítulo 17 de Juan, ¿cómo sabemos que es de Jesús? Si nadie grabó eso, si nadie estaba ahí. Miren, Juan y la comunidad de Juan, y Juan exactamente sería el discípulo Juan que nosotros leemos entre los apóstoles. Ciertamente hay varias manos detrás de ese evangelio y manos que conocían el pensamiento de Jesús. Y nosotros los cristianos creemos también que ese proceso fue inspirado. De modo que estos hombres, la mujer en aquella época, como en muchos países todavía hoy en día, ocupaba un papel secundario. Estos señores probablemente elaboraron esto que ponen en boca de Jesús, siendo fieles al pensamiento, las acciones, las actitudes de Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, 15, 16, aparecen una serie de discursos de Jesús. Era corriente en la antigüedad para un autor poner en boca de alguien un pensamiento que correspondía a esa persona. Pero no podemos decir que sean palabras textuales de Jesús. Sin embargo, si usted lo recorre, verá que refleja el pensamiento de ese Jesús que nos habla a través de todo el evangelio. Esa puede ser mi respuesta. Otras personas me pedían que aclarase un poco más la fe. La fe es una entrega a Dios de nuestra inteligencia y nuestra voluntad, porque nosotros tenemos la evidencia de que vale la pena ir más allá de la razón. La fe tiene su apoyo. Por ejemplo, alguien que haya conocido a Jesús muy probablemente sintiera que vale la pena, pensara que vale la pena creer en ese hombre. La fe siempre tiene un fundamento, pero todo el que cree va más allá del fundamento, va más allá de su razón, porque su propia razón le dice que vale la pena ir más allá. Como saben, este curso también se transmite por el canal de YouTube PUCMM espacio TV, PUCMM espacio TV. Preguntaban también por qué le era tan difícil a los primeros cristianos imaginar un Dios como el que le proponía Jesús, porque es muy difícil soltar la idea de Dios que tenemos. Los discípulos de Jesús, por ejemplo, estaban convencidos que Dios tenía una agenda para darle el poder político de nuevo a Israel. Incluso al final, cerca del momento de la partida de Jesús, todavía le pregunta, creo que está en Hechos capítulo 1, ¿es ahora que vas a restaurar el reino de Israel? ¿Por qué era tan difícil aceptar la divinidad de Cristo? Porque no piensan que Dios pueda ser tan misericordioso. No piensa que Dios pueda abrazar a un pecador, acoger a una pecadora. No piensa que Dios se encante, que lo divino se encante con los niños. Eso es un problema también para nosotros. Mucha gente que se dice estar cerca de Dios, en realidad usa a Dios para sus intereses. Mucha gente piadosa ha tenido esclavos y eso no le molestó para nada el tener esclavos.
mucha gente piadosa se aceptó perfectamente que podía haber esclavos y eso no le supuso ningún problema. Muchas veces la divinidad da problemas porque no estamos dispuestos a aceptar la divinidad que Dios nos presenta. Entramos en la clase de hoy, que es el segundo capítulo, donde Rauch nos va a hacer una serie de consideraciones metodológicas. Rauch nos ayuda a reflexionar sobre Jesús de Nazaret con los ojos abiertos. Hoy vamos a empezar hablando de Albert Schweitzer, tal vez el hombre que más ha estudiado la historia de la investigación acerca del Jesús histórico. Este señor, que era un hombre brillantísimo, estaba convencido, este luterano, de que Jesús creyó que el mundo acabaría en su época. Él dice que Jesús tenía esa idea y que se comprendió como Salvador, como alguien que tenía una propuesta que solo puede venir de Dios. Schweitzer era un gran intérprete de Johann Sebastian Bach, un gran organista, constructor de órganos, y estuvo a cargo de un seminario en Estrasburgo. Probablemente este hombre dominaba tanto el alemán como el francés, porque era alsaciano, era de Alsacia, cuando todavía era una región de Francia que cambió de dueño varias veces. Convencido de la inutilidad de seguir preguntándose por el Jesús histórico, estudió medicina y cirugía y se trasladó al África. Se trasladó a Gabón, Lambaréné, donde vivió muchos años. Este es un hombre que tenía una técnica nueva para hospitalizar a las personas. Pensaba que lo mejor que le puede pasar a alguien es no dejar su familia para hospitalizarse. Y él hizo una atención médica en medio de la familia y sin desprenderse del círculo familiar. Este es un pensamiento de él. Soy ser vivo y deseo vivir en medio de seres vivos que desean vivir. Obtuvo en 1953 el premio Nobel y de todo lo que él escribió nos interesa especialmente de Reimarus hasta Brede, historia de las investigaciones sobre la vida de Jesús. Schweitzer en un momento de su vida hizo esta afirmación, que es, ya verán, qué bien pensada está esta afirmación. A la investigación sobre la vida de Jesús le ha ocurrido una cosa curiosa. Nació con el ánimo de encontrar al Jesús histórico y creyó que podría restituirlo a nuestro tiempo como él fue, como maestro y salvador. Desató los lazos que le ligaban desde hacía siglos a la roca de la doctrina de la iglesia. Esa era la idea de Harnack, que había que quitar el dogma del conocimiento de Jesús. Y se alegró cuando su figura volvió a cobrar movimiento y vida, mientras parecía que el Jesús histórico se le acercaba. Pero este Jesús no se detuvo, sino que pasó de largo por nuestra época y volvió a la suya. Se perdió en las sombras de la antigüedad y hoy nos parece, tal como se presentó en el lago aquellos hombres que no sabían quién era, como el desconocido e innominado que dice, sígueme. O sea que Schweitzer va a quedarse en esta idea. Usted quiere conocer a Jesús, sígalo. Usted lo quiere tomar en serio, no ande discutiendo. Póngase a hacer lo que hizo Jesús, que fue lo que hizo Schweitzer. Schweitzer se dedicó a curar gente, sobre todo gente pobre. Entramos en el segundo capítulo de Rauch. Rauch quiere pasar de una cristología precrítica, de una cristología ingenua que no cuestiona la Biblia, a una cristología crítica. Él afirma, durante siglos, la Biblia nunca fue cuestionada como fuente. Piensen ustedes que todavía en el siglo XVIII, para fijar la antigüedad de la tierra, se consultaba la Biblia. Había gente que consultaba la Biblia.
Para mucha gente, hasta el día de hoy, hay gente que aplica el libro de los proverbios al pie de la letra. Si el proverbio dice, quien te ama te va a pegar y te va a castigar, pues hay que castigar duro físicamente a los hijos, etcétera, sin darse cuenta que la mentalidad que se refleja en el libro de los proverbios es anterior a Jesucristo, de una sociedad que tenía actitudes bien violentas, y no es eso lo que Dios pretende enseñarnos en el libro de los proverbios. Por otro lado, la Biblia también se leía literalmente. Esto es uno de los grandes errores que tenemos muchos cristianos cuando comenzamos a interpretar la Biblia tal y como se lee su texto. Vamos a seguir comentando esta idea. Por ejemplo, cuando el canónigo Nicolás Copérnico descubrió que la Tierra se movía, que no era el centro del sistema solar, que tenía varios movimientos, siendo así que la Biblia dice que no se mueve en varios lugares, nunca se atrevía a publicar este canónigo, que eso es otra cosa. La gente se cree que todos los canónigos que estaban al servicio de las catedrales eran gente bruta o que no investigaba. Este era un gran investigador, católico, polaco, sobrino de un obispo, muy bien conectado eclesiásticamente, pero no se atrevía a publicar. Le llevaron su libro a su lecho de muerte porque sus investigaciones cuestionaban las Sagradas Escrituras. Otro católico, por cierto, Galileo Galilei, que tenía una hija monja, pues confirma más tarde, o sea, a Galileo lo condenaron 2 veces, en 1616 y 1633, escribe después y va a escribir incluso en toscano. Copérnico escribió en latín. Galileo se va a sentir malísimo cuando sea condenado por la Santa Inquisición en 1633, amenazado de tortura. No lo torturaron, pero lo amenazaron y tuvo que vivir en una residencia privado prácticamente de libertad hasta que murió. Y él se va a sentir totalmente descorazonado. Como decía él, las Sagradas Escrituras me enseñan cómo ir al cielo, pero no pretenden enseñarme cómo se mueven los cielos. Esa no es la idea de la Biblia, decía él. El hombre estaba claro. Y entonces él cuestionaba con lo que había escrito muchas de las enseñanzas bíblicas. Y el mismo Darwin también, cuando muestra la gran plausibilidad de la evolución. Darwin no era ateo, hasta pensó ser pastor, pero sus escritos contradicen la letra. Si usted interpreta la Biblia al pie de la letra, usted jamás podrá aceptar el hecho de la evolución. Usted va a estar obligado a carabina a ser creacionista, siendo así que eso no es lo que pretende enseñarnos la Biblia. Les hablo ahora de los problemas que tuvo este oratoriano, Richard Simon, un francés, donde él criticaba la manera literal de leer la Biblia, porque ya en su época se habían encontrado fósiles que tenían cientos de miles de años y era fácil mostrar que tenían cientos de miles de años, siendo así que la Biblia tiene una cronología mucho más reducida para la Tierra. Y este hombre se metió en grandes problemas. O sea, lo que en realidad estaba planteando es que no se pueden leer ni interpretar las Sagradas Escrituras al pie de la letra, porque eso no es respetarlas. Cuando nosotros queremos hacer una crítica bíblica seria, tenemos que entrar en una mentalidad que demanda una verificación empírica. Vamos a ver, muéstreme qué significan estas palabras en el contexto de la época. Esa tendencia simpatiza con la Ilustración, que postula una razón autónoma, libre de constricciones del sobrenaturalismo bíblico, del dogma y de la autoridad de la Iglesia. Por eso también fue tan sospechosa, porque muchos de estos ilustrados también la emprendieron contra muchas costumbres de la Iglesia y ahí se le fue la mano. O sea, la Iglesia era bastante enemiga de la Ilustración e incluso hubo ilustrados que negaban que hubiese un Dios y otros decían debe de haber un Dios, pero no debe de haber dicho nada. Si no, los católicos y los protestantes no se hubieran matado como se mataron en el siglo XVI
y el 17. Pero aplicando el racionalismo al método, a la lectura de la Biblia, nació el método científico de la Biblia, un método histórico crítico. ¿Qué quiero decir? Que esta gente aborda los manuscritos de la Biblia como se aborda cualquier otro escrito de la antigüedad. Tenemos, pues qué sé yo, pues la biblioteca que tiene algunos restos de culturas antiquísimas. Por ejemplo, Ugarit. En Ugarit conocí un hombre que sabía ugarítico, que parecen las letras, los signos, parecen una gallina que le mojaron las patas en tinta caminando por un libro, ¿no? Bueno, pues vamos a estudiar lo que dice la Biblia como se estudia cualquier texto de Ugarit. Y así es una aproximación científica. No le estoy añadiendo ni quitando, lo estoy tratando como se trata cualquier libro de la época. Reimarus, que lo veíamos en la primera clase, prefiguró esta aportación. Y así los profesores de Tubinga desarrollaron los diversos métodos históricos y literarios para la investigación de los textos bíblicos. Por ejemplo, se trata de un himno, esto que yo estoy leyendo, se trata de un reporte, de una transacción, se trata de una narración, de un movimiento de ejército, por ejemplo. Usted tiene en el libro de los reyes una narración preciosa de cómo Tiglat-Pileser III movió a su ejército. Y eso es una narración donde todavía hoy en día, si una persona se moviera del alto Éufrates, del alto Tigris, etcétera, se moviera hacia la Palestina, usaría las mismas paradas que usó este hombre. Este hombre era un asirio, ¿no? Ya en el siglo II, gente como Marción rechazaba el Antiguo Testamento, porque como lo leía al pie de la letra, y ahí sale un Dios que manda a matar a todo el que no sea judío, y ahí sale que Dios acabó con los judíos después que que Dios acabó con los egipcios después que los judíos cruzaron el Mar Rojo, etc. Era un Dios desalmado y vengador, y Marción va a decir, no creo en ese Dios, ese es un Dios malo, y lo va suprimiendo todo lo que no le gusta de la Biblia. Este hombre tenía una formación exquisita, era hijo de un obispo y tenía mucho dinero. Pero cuando usted interpreta la Biblia al pie de la letra, usted se va a encontrar con afirmaciones como en el Éxodo, donde Dios dice que se va a vengar de los hijos y de los nietos, etc. Hay que ver si eso es Dios que lo dice o se lo atribuye a Dios el escritor que está poniendo eso ahí, aunque esté inspirado, porque refleja sus costumbres. Y no es que Dios esté fomentando la poligamia o Dios esté fomentando la masacre de todo el que no crea en Yahweh. Probablemente son relatos escritos mucho tiempo después del tiempo que se supone que pasaron estas cosas, para decirle a los judíos de aquella época en la que fueron escritos esos relatos, no se estén uniendo a muchachas de otros pueblos, no estén aceptando las muchachas de otros pueblos, porque fácilmente van a tomar los dioses de esos pueblos, etc. Son relatos que están en la Biblia que usted no puede tomar al pie de la letra, porque va a tener que hacer unas maromas para explicar cómo Dios va a decirle a esa gente que maten a todo el mundo. Es mejor entender qué tipo de escrito es ese y qué pretende ese escrito. Así también Tasiano intentó armonizar los 4 evangelios, un esfuerzo tremendo, y Orígenes hizo una crítica textual del Antiguo Testamento enfatizando una lectura alegórica de esto. Quiere decir, ¿no? Y así va interpretando de manera alegórica los relatos que va leyendo. San Agustín, que murió en el 430, ya caía en la cuenta de que las narraciones de los evangelios no siguen un estricto orden cronológico, sino el del recuerdo, la recordación. Y las palabras de Jesús no siempre fueron referidas al pie de la letra. Hay una labor de los escritores. Esto nos va a ayudar mucho a entender todo lo que nosotros digamos sobre Jesús en las próximas reuniones. Aldo von Harpa, yo diría que aquí se fue al otro extremo, ¿no? Él decía que había que quitar mucho de dogma de la comprensión de las Sagradas Escrituras. ¿Dónde está lo interesante de este hombre? Que es verdad que el dogma vino
después de muchos escritos. Pero yo creo que hay una limitación ahí, porque mucho, por ejemplo, decir que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, que es un dogma, una definición del Concilio de Calcedonia en el 451, tiene apoyo en los evangelios, porque lo que está afirmando es la humanidad y la divinidad de Jesús. Es verdad que es un dogma, es verdad que los que escribieron la Sagrada Escritura no pensaban en esos términos. Esta gente piensa en términos griegos, y los que escribieron las Escrituras venían de una matriz hebrea, tal vez hasta aramea, ¿no? Bueno, ¿qué pasó cuando la Iglesia Católica rechazó todos estos métodos? Que se marginó hacia una esquina dogmática, mientras que la teología protestante, avant-garde, se alió con el espíritu de los tiempos. Eso hay que decirlo. Digo, alguna teología protestante se alió. O sea, que hubo protestantes que más pronto que los católicos aceptaron esta metodología. Y los pocos católicos que se atrevieron a hacerlo, como dicen aquí, le cayeron los palitos, ¿no? Porque la Iglesia no estaba en esa dirección. León XIII, que tuvo mucha visión en muchos temas sociales, por ejemplo, fundó la Comisión Bíblica, pero al principio esa comisión tenía mucho miedo de todos estos métodos históricos críticos y exigía, por ejemplo, que un católico tenía que sostener que Moisés fue el autor del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, donde se narra la propia muerte de Moisés. Está un poco difícil eso. Entonces, ese tipo de norma no ayudó a la investigación en la Iglesia Católica. Fue como un obstáculo, una rémora. Más tarde, y esto es una encíclica muy importante de Pío XII, en la Divino Aflante Spiritu, Pío XII le dice en 1943 a los católicos: señores, ustedes son libres para usar toda aportación científica que ayude a entender mejor las Sagradas Escrituras. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que esta gente ya se daba cuenta que la Biblia, como lo dice la palabra, los libros, la Biblia, los libros, tienen muchas maneras de escribir. A veces hay historias, narraciones, anuncios, poemas, escritos amorosos, lamentaciones, salmos, anuncios proféticos, denuncias, etc. Señores, vamos a ver de qué se trata usando métodos científicos. Y ya para 1955, los investigadores católicos estaban liberados de aquellos decretos conservadores de comienzos del siglo XX. Ya estaban liberados en ese momento. Más tarde hay este documento, la instrucción sobre la verdad histórica de los evangelios. Las palabras y los hechos atribuidos a Jesús pueden realmente proceder de la predicación de las comunidades cristianas primitivas o del evangelista particular. Están en los evangelios, son inspirados, son aceptados, sí señor, pero no podemos hacer a partir de ellos una visión exacta e histórica de Jesús. Hay que hacer una interpretación, ¿no? De manera más importante, la Constitución Dogmática de la Dei Verbum, uno de los últimos documentos aprobados por el Vaticano II a finales en 1965, ese concilio terminó, creo que fue el 8 de diciembre de 1965, tiene estas enseñanzas que son muy importantes para entender a Jesús de Nazaret. La revelación no es una verdad abstracta, expresada en proposiciones, es una autocomunicación de Dios en la historia. Tal vez aquí haya uno de los grandes aportes de Rahner. Rahner decía, eso que llamamos gracia no es más que la generosa comunicación de Dios a nosotros. Cuando Dios se comunica, crea nuevas posibilidades de acción, de comprensión. Esa revelación alcanza su plenitud en la persona de Jesús. A través del Espíritu, la humanidad puede participar en la naturaleza divina de Dios. La aportación de la revelación es más personal que proposicional. Esto tiene muchas consecuencias. Me voy a quedar en 2. Usted quiere captar la profundidad de la revelación, usted tiene que orar las Escrituras. Usted quiere captar el aporte de la revelación, usted tiene que interactuar en una comunidad. La comunidad no es un lujo, mi amigo.
porque en la comunidad actúa lo personal. La comprensión de la revelación se desarrolla en la historia, en lo que está sucediendo. Al final del capítulo 12 de Lucas, Jesús le dice a sus discípulos: ustedes saben interpretar si va a llover mañana, y cómo no entienden el tiempo presente, y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo. O sea, hace falta eso que decía Juan 23, interpretar los signos de los tiempos. La tradición apostólica crece en la iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. O sea que, sí, Señor, todo este proceso de los evangelios está bajo la luz del Espíritu Santo, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y eso lo afirmó la Constitución Dogmática de Heidelberg. Las escrituras están inspiradas, pero los autores bíblicos son verdaderos autores que hacen uso de sus propias facultades y talentos y limitaciones, se pudiera decir. Si esta gente creía que la tierra era plana, plana la van a poner. La revelación no corrige esa manera de ver. Si esta gente veía que el sol se movía por el cielo de este a oeste y la tierra no, porque ¿quién dice que la tierra se mueve? Hay que ser un Copérnico para darse cuenta probablemente. Entonces esta gente va a decir que la tierra no se mueve y el que se mueve es el sol. Y Josué va a parar el sol en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque esa era la mentalidad de estas personas. La Escritura está llena de la mentalidad de los que la escribieron y la redactaron. Para entender lo que el autor sagrado está diciendo, hace falta conocer qué género literario emplea. ¿Está haciendo una historieta para enseñarme algo? Por ejemplo, Jonás. Hoy en día casi todo el mundo ve el libro de Jonás, no como el relato de lo sucedido a un hombre que se llamaba Jonás, sino un personaje inventado para comunicar qué misericordioso es Dios y cómo nosotros a veces queremos que Dios castigue a gente que tal vez no nos cae bien y Dios los perdona. Hay que ver qué género literario está empleando. ¿Es un reportaje de cómo fue destruida una ciudad? ¿O es un relato con elementos míticos para que yo entienda que todo viene de Dios? Que ni el sol ni la luna son dioses, que el ser humano está llamado a dominar la tierra, que el ser humano y la mujer son seres complementarios, que la mujer tiene tanta dignidad como el hombre porque proviene del hombre, de una costilla. Usted se imagina a Dios operando a Adán, pero eso es lo que está en Génesis, en ese capítulo, tan bonito, ¿no? Entonces, hace falta ver en qué tiempo y cultura se escribió, por qué sale una culebra ahí en el paraíso. Pues probablemente se deba a que la gente que escribió eso eran del tiempo de Salomón, cuando se veneraba y se adoraba a la diosa Astarte, que se representa como una serpiente, etc. Hay gente que se cree que fue un reportaje filmado de cómo fueron los primeros pasos del hombre por el paraíso. Hay que ver el modo de pensar, expresarse, narrar las expresiones que entonces se empleaban. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo que nos da una brega a los que interpretamos la Biblia al pie de la letra, donde Jesús dice en Marcos: se le habla en parábola para que oyendo no entiendan, no sea que se conviertan, los perdones y se salven. Está citando a Isaías, ¿no? Está citando a Isaías. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Isaías vivía en un pueblo corrupto, y se da cuenta que lo que sucede cuando él predica es que la gente se cierra más. Entonces está hablando del efecto de su palabra, no de lo que quiere su palabra. Isaías quisiera que la gente cambiara, si no predicara, ¿para qué va a predicar? Pero se da cuenta que en lugar de cambiar se endurecen, no sea que oyendo entiendan y se salven. Esta gente ellos mismos se han cerrado, ¿no? O sea que muchas veces caemos en una interpretación muy antojadiza, ¿no? Hay una interpretación muy fundamentalista. Aquí vemos este cómics que estamos viendo, ¿no? Que está muy bien hecho. Dice: prepárense a morir si no reconocen que el Dios verdadero es Yahvé, Alá, etc.
Lo importante es la paz, dice otro, la paz entre los hombres. Y entonces le van a decir, mire todo lo que le van a decir, ateo, laicista, degenerado, etc. Porque mucha gente presenta las verdades, ¿no?, de manera ideológica, que no tiene nada que ver con la Biblia. Su modo de presentar estas verdades radica en una ideología que no es bíblica. Le voy a poner un ejemplo. La gente que justificaba la esclavitud decían que los negros esclavos de África tenían que ser esclavos porque eran descendientes de Cam, que Noé había maldecido. ¿Qué le parece esa interpretación de la Biblia? Ellos son camitas, les toca ser esclavos. Eso es lo que les toca, eso está en la Biblia. Y esa gente no sale de ahí y no lo esté liberando, que esa gente no da para más. Señores, había gente que pensaba así en la mitad del siglo XIX y hasta muy avanzado el siglo XIX, que tenían esa interpretación bíblica de las razas. Y mucha gente hoy en día no anda muy lejos de ese disparate, ¿no? Bueno, entramos en lo que Crouch llama 5 presupuestos para una sana cristología. Según todo lo que hemos venido diciendo, es bueno saber que los evangelios son testimonios de fe, no historias o biografías en el sentido moderno. Esa gente no tenía la noción de historia que tenemos nosotros. Los evangelios están hechos para que la gente crea y creyendo, como dice Juan, tengan vida eterna. Son testimonios de fe. Han sido elaborados con ese propósito. ¿Tienen material histórico? Sí, señor. Pero para recuperarlo deben ser leídos críticamente usando el método histórico crítico. Hay gente que dedica toda su vida. Aquí en República Dominicana varias veces vino el padre Emilio Rasco, que era especialista sobre el Evangelio de Lucas. ¿Qué quiero decir con esto? Que dedicó toda su vida a estudiar a Lucas. Más de 40 años leyendo a Lucas y tratando de comprenderlo y leer cómo se había comprendido, tratando de leer cómo se había comprendido Lucas a lo largo de la historia y qué decían los especialistas en el griego de Lucas y cómo Lucas se entiende mejor leyendo Hechos y cuál era el concepto de salvación en Lucas, qué visión tenía Lucas de los paganos, de los pobres, de la mujer, de la misericordia, etc. Para usted poder hacer una crítica de los evangelios, tiene que dedicarse a ellos. Le hago una anécdota. Yo, con un poquito de griego que sabía, me metí a copiar el Evangelio de Lucas en griego. Y una vez le dije, Emilio, mira esta palabra aquí, qué bonita. Está empezando a iluminar el sábado. Se ve que lo que está refiriéndose es que las velitas empezaban a encenderse en las casas. Dice, sí, pero ese verbo me fue diciendo todas las veces y dónde salía el verbo, porque se sabía Lucas de memoria en griego, ¿no? Una tercera idea, el contexto para la cristología debe seguir siendo la fe de la iglesia, expresada en sus escrituras, sus credos, su liturgia, pues sin la fe, la historia de Jesús es incompleta. Esto tiene mucha importancia porque la fe nos ayuda a profundizar. Creo para entender y entiendo para creer más fuerte. O sea, una cosa llama a la otra. Cuarto, la fe cristológica, la fe en Cristo, la fe en Jesús de Nazaret de la iglesia se debe fundamentar en el Jesús histórico, por lo que el método histórico crítico es esencial para la tarea de la cristología. Y presupuestos de una sana cristología. El Jesús histórico ha de ser comprendido desde la perspectiva de la tradición religiosa judía, que fundamenta su cosmovisión religiosa, conforma su imaginario religioso. Esa va a ser la clase próxima. Vamos a tratar de entender un poquito todo ese contexto de Jesús. Si hoy da tiempo, hablamos también un poco de eso. Jesús vivió en una época cargada de mucha tensión política, violenta, de gente ambiciosa, de personas que se disputaban el poder incluso dentro del Imperio Romano, ¿no? O sea que hay que entender ese contexto. Y también las diversas tendencias dentro del judaísmo. ¿Qué hay detrás de los evangelios? Son el resultado final de un largo proceso. Cuando usted está leyendo a Mateo, Mateo supone años de elaboración, supone un proceso de desarrollo que se extendió durante unos 60 años o más, ¿no?
sea que hay todo un proceso detrás de cada evangelio. Ese proceso tiene varias etapas, por lo menos 3. Vamos a hablar de esas etapas. Primera etapa, el ministerio de Jesús. Las tradiciones que se remontan a las palabras, acciones de Jesús durante su ministerio. A finales de los años 20, por ejemplo, en Juan 9, Jesús aparece como alguien que hace milagros de sanación. O sea, el ministerio de Jesús, la vida pública de Jesús. Esa es la primera etapa. Jesús actuó y habló. Eso está claro. Segunda etapa, la forma más antigua de las bienaventuranzas, la oración, etc. Eso es como el anuncio de todo esto que Jesús, de esta primera etapa, estoy en la primera etapa todavía, que me confundí. Del ministerio de Jesús proviene la forma más antigua de las bienaventuranzas, la oración del Señor, la palabra Abba. Muy probablemente el Jesús histórico usó esa palabra. ¿Por qué lo sabemos? Mire, es muy raro que una palabra aramea se conserve en una carta en griego. ¿Por qué la conservan? Porque Jesús la usó. Yo creo, si mal no recuerdo, Pablo la usa en Gálatas y la usa en Romanos, por ejemplo. O sea que se ve que Jesús oraba usando esa palabra. Ahora, se ha perdido para la historia las circunstancias de su nacimiento, infancia, juventud, etc. Ahora, hay gente que inventa, hay gente que se inventa, reconstruye a partir de lo que sabemos. Cada vez se sabe más del contexto en el que vivió Jesús. Ese libro de Pagola, Aproximación Histórica a Jesús de Nazaret, supone la investigación de los últimos 30 años en alemán, en francés, en italiano, en español, etc. Pagola ha leído muchísimo de lo que se ha ido descubriendo, cómo era la tenencia de tierra, cómo eran las relaciones laborales, cómo era el cortejo entre los muchachos, cómo era un enamoramiento, una boda, qué cosa era la familia, qué lugar tenía la mujer, los niños en la sociedad, por qué se miraba tan mal a los recaudadores de impuestos aquella época y hoy en día también, etc. Reconstruye el contexto. Bueno, de esta primera etapa de Jesús, que Jesús habló y actuó, provienen elementos muy antiguos. Por ejemplo, la expresión reino de Dios. Jesús anunció el reino, que es algo clave en este curso. Dedicaremos en una de las conferencias, le vamos a dar mucha importancia a esa expresión. Esa es la primera etapa, y perdónenme que hace un momento les conduje error. Segunda etapa, la predicación de los apóstoles después de la resurrección. Ya ese no es Jesús predicando, ahora es Jesús predicado. Ya ese no es Jesús anunciando, ahora es Jesús anunciado. Ellos tienen estas convicciones sobre Jesús que nacieron después de la resurrección, especialmente que Él era Señor. Los discípulos, después de la resurrección, es que comprenden que Jesús es divino, que Jesús es divino. Por eso dicen que es Señor. Señor solo es Dios. Señor solo es Dios. En la Biblia, en griego, se usó la palabra Kyrios para traducir Adonai, que era el nombre de Yahvé, el nombre de Dios. O sea, cuando dice, por ejemplo, Pedro en Hechos 2, sepa todo Israel que Dios lo ha constituido Señor y Cristo. Eso quiere decir que para nosotros en Jesús Dios se revela. Jesús es tan divino como aquel a quien Él llamaba Padre. Y cuando más tarde se defina la divinidad del Espíritu Santo, dirá, es Señor y dador de vida. Es la misma palabra. O sea que todos estos predicadores interpretaban sus palabras y hechos según las necesidades de los oyentes. Y iban adaptando a sus oyentes todo lo que predicaban. Está claro, esta segunda etapa es la predicación de los apóstoles después de la resurrección. Y entramos en la tercera, la composición escrita de los evangelios. Ahí encontramos textos sobre Jesús influenciados por las situaciones, preocupaciones, convicciones de los mismos evangelistas, ¿no? Por ejemplo, los padres del hombre ciego temen a los judíos como si estos fueran un grupo diferente. Ahí se refleja una convicción, una actitud de la gente que escribió ese evangelio. Lo vamos a ver más en detalle. ¿Se dan cuenta esas tres etapas? Resumiendo,
Cuando usted está leyendo Marcos, usted tiene en sus manos el final de un proceso. Usted no tiene un reportaje hecho el mismo día que Jesús se encontró con el endemoniado. No, usted tiene un libro, un escrito que ha pasado por muchos procesos. La composición escrita de los evangelios es la tercera etapa. Los evangelistas no fueron testigos oculares del ministerio de Jesús, pero contaron con abundante material tradicional sobre ellos y probablemente conocieron algunos testigos oculares. La clase pasada veíamos a Lucas en el comienzo de su evangelio diciendo que cada uno realizó, o sea, que Lucas se ocupó de investigar y hablar con los testigos oculares, pero cada evangelista hizo un trabajo de editor, seleccionando, sintetizando, desarrollando su evangelio de acuerdo a sus intuiciones, formulándolo de acuerdo a las necesidades de sus comunidades, desde su punto de vista, un contexto determinado a la luz de una situación histórica diferente, ¿no? Usted puede tomar los casos, por ejemplo, Mateo. En Mateo, Jesús claramente es un nuevo Moisés. En Lucas, Jesús es un hombre abierto a los paganos, que tiene mucha preocupación por los no judíos. Los autores de los evangelios tenían varias motivaciones. Algunas fueron de carácter polémico. Querían dejar claro que los fariseos tenían una noción de la ley falsa. Pero mucha gente hoy en día dice que todos esos ataques de Jesús en Mateo 23 contra los fariseos probablemente se deban a todo lo que sufrió la comunidad de Mateo más tarde en el siglo y no tanto a las palabras exactas de Jesús, ¿no? Dice, hay ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cuelan mosquitos y se tragan camellos, ¿no? Son palabras puestas en boca de Jesús, probablemente, que reflejan la lucha de la comunidad con los fariseos, que ya se dieron cuenta de cómo los cristianos eran otra cosa. Los cristianos relativizaban la ley. Los cristianos estaban abiertos a los que no tenían circuncisión, a los incircuncisos. Eso era algo tan grande que hubo divisiones en la misma iglesia de Jesús. Y Pablo, hubo cristianos que provenían del judaísmo, que lo denunciaron y lo vieron mal. Y Pablo habla de los falsos hermanos. Y hubo gente que volvió para atrás y volvió a circuncidar sus hijos. Si a usted le interesa este tema, hay una cartica de 6 capítulos, los Gálatas, donde usted se da cuenta que Pablo ha tenido que escribirle a esa gente porque algunos han vuelto a la circuncisión. Uno de los propósitos de los evangelios es que el cristianismo pudiera ser considerado como una religión legal dentro del Imperio Romano, y ya empiezan a quitarle culpabilidad a los romanos, por ejemplo, ¿no? Algunos evangelistas pretenden argumentar las raíces judías de la iglesia después de la destrucción del templo por los romanos en el año 70, ¿no? Y es importante para ellos explicar por qué el templo fue destruido. Ellos van a mostrar que no es ahí que está lo decisivo de la religión de Israel, que mucho más importante es adorar a Dios en espíritu y verdad, como dirá Jesús en el capítulo 4 de Juan. Ellos van a mostrar, los evangelistas, que el crucificado había resucitado y era consistente con todo lo que se lee en la Biblia. En la Biblia aparece como el propósito de Dios, y esa crucifixión y resurrección tiene que ver con el propósito de Dios. Ellos justifican el llevar el evangelio a los pueblos no judíos y lo van a poner muy claramente en los evangelios. Ahí vemos a Jesús en el evangelio de Lucas. Yo creo que eso ya es como el capítulo 14, por ahí, donde dice, y verán que vienen de oriente y occidente a sentarse en la mesa con Abraham, ¿no? Y ustedes los dejan fuera, a los judíos los van a dejar fuera. Dice, en el caso de las narrativas de la pasión, todas ellas tienen la tendencia a reducir la responsabilidad de los romanos y resaltar el papel de personajes judíos. Eso le trajo muchísimos problemas a nuestros hermanos judíos, los católicos, los protestantes, los ortodoxos, los anglicanos.
somos responsables de muchos prejuicios contra nuestros hermanos judíos y mucho disparate se ha justificado en esa manera de presentar y de culpabilizar a los judíos. Entramos en un tema nuevo, pero que nos ayuda a seguir entendiendo cómo los evangelios suponen un proceso. Hoy en día, muchos especialistas ven a Marcos como el primer evangelio. ¿Por qué? Porque Mateo y Lucas claramente conocen a Marcos. O sea, Mateo incluye un 80% de Marcos y Lucas un 65% de Marcos. Y por otro lado, Mateo y Lucas tienen 220 versos comunes. Se ve que se apoyaron en la misma fuente, que se ha perdido. Nosotros no sabemos qué fue ese escrito, porque escrito era claramente. Y la narra muchas veces en el mismo orden. Algunos de esos dichos se encuentran en un evangelio que la iglesia nunca ha aceptado como canónico, porque es un evangelio gnóstico, es decir, defiende a Jesús como un revelador, basta conocer para salvarse, un revelador a gente especial, no a todo el mundo. Bueno, ¿qué hay detrás de Mateo y Lucas de esos 220 versos? Una fuente, como fuente en alemán se dice Quelle, se le llama el documento Q. Cada evangelio tiene cierto material exclusivo. Marcos, 50 versos. Mateo, de 315 a 330. Y Lucas, el que más tiene, diríamos, material exclusivo. Por ejemplo, de Lucas y solo de Lucas, la parábola del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, ¿no? Los evangelios sinópticos resaltan la vida cristiana como seguimiento de Jesús, siendo verdaderos discípulos, Marcos, cumpliendo sus leyes y viviendo en su iglesia, Mateo, imitando su bondad y misericordia tras una verdadera conversión. Lucas, que probablemente es también el autor de Hechos. Si le gusta eso, compare los primeros versos de Lucas con los primeros versos de Hechos y verá cómo sale ahí Teófilo las dos veces, ¿no? Este es un esquemita que ayuda a entender. O sea que Marcos está detrás de Lucas y detrás de Mateo. Hay mucho Marcos en Lucas y en Mateo. Y luego está la Quelle, el documento Q, Lucas y Mateo. ¿Para qué estamos hablando de todo esto? Para que usted se dé cuenta que los evangelios se mueven, los evangelios son fruto de un largo proceso. Y finalmente Juan, el evangelio más completo, independiente de los sinópticos, se basa en la tradición del discípulo amado, tal discípulo de Juan Bautista, luego seguidor de Jesús. Dice Rauch, y por Rauch apoyamos en mucha gente, esto me resultó a mí muy novedoso. No fue un miembro de los 12, por lo tanto no fue Juan, el hijo de Zebedeo. El evangelio en sí mismo fue la obra de un discípulo posterior de la comunidad joánica. ¿Por qué comunidad joánica? Porque este hombre tiene todo el universo joánico, toda la manera de pensar de Juan. Y posiblemente su presentación final se debe a otro redactor que añadió material adicional. Por ejemplo, usted lee que Jesús dice, levántense, pero sigue hablando todavía en el capítulo. O sea, se ve que ahí hay interpolaciones o cambios de varios autores. Para entender a Jesús histórico, hay que localizarlo en el mundo religioso del judaísmo palantino del siglo I. Crossan empleó una antropología cultural en lugar de la tradición religiosa del pueblo de Jesús. Por eso que usted vio que le dieron tan duro en el primer capítulo que nosotros explicamos en la clase anterior. Debió pensar en Jesús como miembro de una comunidad. Hay que entender a Jesús a la luz de su contexto, que era una cosmovisión formada por las escrituras hebreas. A Jesús hay que comprenderlo dentro de la historia religiosa de Israel. La historia de Jesús se abre con el bautismo de Juan. Toda su historia está situada en un contexto religioso, su comprensión de Dios, su sentimiento de solidaridad con su pueblo, el imaginario religioso, la antropología y teología propia e implícita en su predicación. Es decir, ¿qué pensaba Jesús del ser humano? Lo que pensaba su pueblo. Y fue la tradición religiosa de Israel que formó a Jesús. Entonces, usted me hará esta pregunta, seguro. Bueno, ayúdeme a identificar
material que yo pueda decir que me conducen a Jesús mismo. ¿Qué criterios usted me da para cuando yo lea ahora los evangelios con esta nueva visión que usted me está dando? Ojalá que esto se capte mejor. Esto es algo bien viejo. Yo no estoy descubriendo el agua tibia, ¿no? ¿Qué criterios usted me da para identificar material que sin duda proviene o muy probablemente proviene de Jesús mismo? Primer criterio, el criterio de dificultad. Si el material que estoy leyendo provoca escándalo, desconcierto, dificultad, si le complica la vida a la comunidad cristiana, escríbalo, que eso pasó. Si, por ejemplo, Marcos dice, Lucas, Mateo, Juan, que bautizaron a Jesús, que Juan Bautista bautizó a Jesús, eso causa mucho problema. Eso causa mucho problema. ¿Por qué? ¿Quién aparece como mayor? Juan Bautista. Es más, para mucha gente, Juan Bautista era más importante y para mucha gente Juan Bautista fue más importante que Jesús. Hay un pasaje en el libro de los Hechos cuando le pregunta a ustedes, ¿conocen la comunidad cristiana? ¿Conocen el bautismo? No, conocimos el bautismo de Juan y no sabemos que eso de Espíritu Santo que usted está hablando, no sabemos nada de eso, ¿no? Bueno, porque Juan fue muy importante. Y ahora los evangelistas presentan a Juan Bautista bautizando a Jesús. ¿Quién queda mayor? Juan Bautista. Escríbelo que eso pasó. A Jesús lo bautizó Juan Bautista. ¿Por qué? Porque queda mal Jesús. Pareciera un pecador, pareciera menos que Juan. O igual las negaciones de Pedro. Pedro, el líder de la comunidad. ¿Se van a atrever los evangelistas a inventar que Pedro negó a Jesús si no lo negó? Claro que no. Eso se ve que Pedro negó a Jesús varias veces, como salen los evangelios. ¿Por qué? Porque eso crea una gran dificultad, una gran dificultad. Otro criterio, discontinuidad, disimilitud, originalidad, irreductibilidad dual. Por ejemplo, se supone que no se toque el leproso. Si el evangelio dice que Jesús tocó leproso, quiere decir que los tocó, porque eso es totalmente original. Eso quiebra todo lo que la cultura en la que vivió Jesús defiende. Si rompió el sábado, si se relaciona con gente que cobra impuestos para el imperio romano. Dice aquí, por ejemplo, el comienzo del capítulo 15 de Lucas, Jesús sentado a la mesa con gente que son cobradores de impuestos o gente que tiene mala vida, que todo el mundo sabe que son de mala vida. Jesús sentado. Lo presentan así. ¿Esto causa problemas? Sí, eso pasó. No te quepa duda que eso pasó. O algo que está atestiguado por más de una fuente. Por ejemplo, Marcos, Lucas, Mateo. Juan habla de la vida, pero Marcos, Mateo y Lucas hablan de que el anuncio de Jesús es: conviértanse y crean en la buena noticia. El reino está cerca. El reino de Dios. ¿Qué querrá decir eso? Pues se ve que Jesús predicaba así. ¿Por qué? Porque está atestiguado por varias fuentes, miren, algo muy problemático. ¿Qué habrá pasado en el monte de la transfiguración? No sabemos, pero que algo pasó. Está relatado por varios de los evangelistas y creo que sale en la primera carta de Pedro también. Se ve que es un testimonio múltiple que nos deja pensando, ¿no? Coherencia, consistencia, conformidad. Jesús acoge a un pecador, defiende a una pecadora. Eso es coherente con el resto de la conducta de Jesús. También puedo decir que estoy cerca del Jesús de la historia cuando estoy leyendo algo que me lo presenta como un hombre que causó problema. El rechazo, que lo que estoy leyendo lleva al rechazo y la ejecución. Pues mira, muy probablemente pasó. Mayer, que es un gran estudioso de Jesús, dice: un Jesús blandengue que simplemente invitase a la gente a contemplar los lirios del campo no amenazaría a nadie, no lo hubieran matado. Un Jesús que se hubiera dedicado a vender tickets para el cielo, Pilato le pone un tarantín para que siga vendiendo, ¿no? O sea que no, por ahí no va la cosa. En cambio, aquello que me confirme a mí en entender a un Jesús que provocó problemas, como decía él,
Ay de ustedes si todo el mundo habla bien de ustedes. Así trataron a los falsos profetas. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de caminos equivocados para salvar la verdad de la Biblia. Hay muchos cristianos, católicos, protestantes, etcétera, que dicen que la Biblia está libre de todo tipo de error. Y yo he encontrado gente que leen que Noé se montó en un arca y salen a buscar el arca de Noé, y hay mucha gente que la ha encontrado en varios lugares y no se les ocurre pensar que a lo mejor eso es un relato, el diluvio, con una enseñanza, un relato para que haya una enseñanza, que no es un reportaje. ¿Por qué? Porque hubo grandes inundaciones en la antigüedad, claro que sí, casi todas las culturas antiguas relatan una inundación, sobre todo la gente de la Mesopotamia, el Tigris, el Éufrates, el Nilo, sobre todo el Tigris, que era un río bravo, ¿no? Hay un tigre, ¿no? Bueno, pues esta gente entonces salen a buscar el arca de Noé, porque en la Biblia está que Noé hizo un arca y era muy grande, había muchos animales, y ya la han encontrado las maderas en el monte Ararat. Así que si a usted le gusta eso, internet está lleno de gente que ha encontrado el arca de Noé. O creen en una inspiración literal, como si Dios lo hubiera dictado. Si Dios no inspira falsamente, el texto debe ser considerado verdad en todas sus afirmaciones, incluyendo los acontecimientos milagrosos, los autores a quienes se les atribuyen los diversos libros y las narraciones tradicionalmente consideradas como históricos, ¿no? O sea que van así. Si está ahí y dice que es histórico, pues es histórico. La Biblia no está hecha para eso. Esa manera de entender la Biblia libre de error se basa en una reciente cortina de ignorancia que no es ni bíblica, es filosófica. La Iglesia considera que fe y razón son complementarias, aunque haya tenido su fallo. La Iglesia Católica también, o sea, se ha manejado muy inadecuadamente ante resultados legítimos de la ciencia. Lo veíamos al comienzo de esta clase, pero la Iglesia ha rechazado tanto el fideísmo, el tradicionalismo radical, como el racionalismo, etc. Todos estos ismos que lo que hacen es faltarle respeto al ser humano, ¿no? El resurgimiento del fideísmo no reconoce la importancia del conocimiento racional y el discurso filosófico para la comprensión de la fe. Es más, aún para la posibilidad misma de creer en Dios. Somos seres humanos dotados de razón y libertad por Dios. Dios quiere que creamos con nuestra razón y nuestra libertad. Y hay gente que apela a la Biblia como el último criterio, el único criterio, eliminando la necesidad de investigar, por ejemplo. La filosofía también misma tiene un papel indispensable para entrar en diálogo con el pensamiento y la cultura moderna. O sea, esto no se puede negar, ¿no? En el fondo, ellos le están diciendo a Dios cómo debe actuar, en lugar de intentar descubrir cómo ha actuado. Como se ve en esta imagen, ¿no?, que están proyectando sobre Dios y el diablo, una manera actual de comprender la popularidad. Tengo más amigos que tú en Facebook, ¿no?, le dice el diablo. O el caso de Jonás es un caso típico. Dice la Biblia que Jonás era un hombre que se lo tragó un pez. Pues usted verá en History Channel, por ejemplo, una vez al año, 2 o 3 veces, ponen las investigaciones de varias universidades norteamericanas, fundamentalistas, por cierto, que salen a buscar qué pez se pudo haber tragado a Jonás sin hacerle daño con sus dientes, y Jonás viviendo allá de ahí. Te vemos a Jonás con su apartamento dentro de la ballena, ¿no? Para que no se dan cuenta que eso es un relato que tiene el fin de enseñarnos, no de informarnos acerca de un pez que se puede tragar a un hombre y un hombre puede vivir dentro de 3 días. Ese no es el propósito. La Biblia tiene más humor que nosotros, ¿no? Los cristianos sostenemos que la Biblia está divinamente inspirada y atestiguamos la revelación de Dios en Cristo. Y reconocemos que los libros bíblicos son documentos históricos, reflejan las limitaciones del tiempo y las culturas en las que fueron escritos. Déjeme insistir sobre eso. Por ejemplo, Éxodo tiene pasajes que reflejan la mentalidad de tribus beduinas, donde existe la institución del Goel, el vengador. Tú le faltaste el respeto a alguien de esta familia, pues esa familia se va a vengar en ti, en tus hijos y en tus nietos. Así es que proceden los beduinos y eso lo ponen en boca de Dios. Yo creo que eso es por Éxodo 34, por ahí. Señores, si usted piensa que Dios es así, usted va a estar hasta con miedo hoy en día. ¿Qué habrán hecho mis antepasados que lo tengo que pagar yo ahora?
Dios no es así, no es así. Si no me hace caso, porque hay gente que no hace caso a nada, léase Ezequiel 18 enterito, el capítulo 18 de Ezequiel, donde cada cual es responsable de su vida. Tú no estás cargando con cosas de tus antepasados, eso es un disparate. Dios no es así, ¿no? Bueno, déjeme yo, he tratado lo que presenta Rauch, las principales ideas, y ahora yo quisiera hacer una reflexión personal, pero claro, fundamental. Fíjese, si usted coge la carta a los Corintios de Pablo, ¿cómo usted se va a dar cuenta que antes de que hubiera cartas, ya había un anuncio? Dice Pablo, en primer lugar les he transmitido, estamos hablando del año 60 más o menos, lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. No hay evangelios todavía escritos, pero Pablo ha recibido el anuncio. Y Pablo transmite oralmente lo que oralmente recibió antes de que se pusiera por escrito. Ya había una tradición en la que está Pablo. Y las escrituras se refiere a todo el designio de salvación de Dios. No se refiere a nada escrito en ese momento. Las escrituras se refiere a todo lo que Pablo y los judíos han captado del propósito de Dios en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, donde claramente se ve un designio de salvación para la humanidad. Hasta el nombre de Jesús, Dios salva, Dios es salvación, ¿no? Bueno, pues eso es lo que Pablo está transmitiendo. Les he transmitido lo que yo recibí. ¿Qué es lo que recibió? Una tradición oral. Ahora les estoy citando la Dei Verbum. Vamos a ver cómo la Dei Verbum analiza los evangelios. La iglesia firme y constantemente ha creído y cree que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo. Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado. Con aquella crecida inteligencia, ahora fíjate aquí, ya esta gente entendía más de lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque Jesús ha resucitado, amaestrado, entrenado por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de la verdad. Esos autores sagrados, fíjate bien, escribieron 4 evangelios. Fíjate la labor de los evangelistas, escogiendo algunas cosas, unas y otras no. Es más, hay palabras de Jesús que no salen en los evangelios y hay una que aparece en una carta de Pablo, creo que dice, porque hay más felicidad en dar que en recibir, ¿no? Y es de Jesús y no salen los evangelios, ¿no? Escogiendo, que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando, explicándolas, atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Escribieron pues sacando de su memoria recuerdos ya del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares, porque esta gente, por ejemplo, Lucas, conoció a testigos oculares, ¿no? Y ministros de la palabra, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan, ¿no? O sea, ese es el punto. Yo quisiera fijarme en un ejemplo. ¿Por qué no se puede leer la Biblia al pie de la letra? Imagínate tú una persona que interpretase a Jesús literalmente. Jesús habla de los efectos causados por su persona y su mensaje. ¿Es lo que él quiere causar o lo que está pasando? ¿No? Dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, etc. Leído así, oye, pero ¿qué clase de Jesús es este que vino a traer todo ese lío? Y la palabra espada probablemente sea la palabra más original, que es una expresión que lo que quiere afirmar no es tanto la espada física con filo, sino que se usa para hablar de división. Pero espada está en Mateo, espada. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Está hablando de los efectos que él causa, no de lo que él quiere. Él quisiera la unidad, él quisiera el amor, de eso ha predicado, ¿no? Él se da cuenta que una familia dividida no puede subsistir, un reino dividido no puede subsistir. Él es el primero, pero dice,
Yo vine a poner al hombre contra su padre, a la hija. ¿Qué es lo que está diciendo? Una manera aramea de hablar, donde lo que está diciendo es, esto es lo que está pasando. Cuando la gente acepta lo que yo propongo, tiene enemigos en su casa, tiene enemigos fuera de su casa, tiene enemigos en su propia familia. Los enemigos de cada cual serán en su propia familia. Eso es lo que está queriendo decir de una manera aramea. Y como esa espada puede causar problemas entre comunidades cerca de los romanos, acuérdense que los romanos vivieron una guerra con los judíos del 66 al 70. Eso va a salir más todavía en la próxima clase. Entonces imagínense espada. Ya Lucas no dice espada. ¿Cree que estoy aquí para traer la paz? No, sino división. División. Así es que él va a usar no la palabra espada, porque adaptó a sus oyentes. ¿Qué se va a meter a hablar? ¿De qué se va a meter a hablar Lucas? De espada en una comunidad donde es como aumentar la soga en casa del ahorcado, ¿no? O sea, eso no tiene sentido. Hay palabras que hieren a una comunidad. Yo provengo de una comunidad exiliada cubana. Cuando Juan 23 habla en la Madre y Maestra de la socialización de los bienes, eso le entró un ataque a muchos católicos exiliados porque pensaban que el Papa estaba hablando de socialismo y no tiene nada que ver con eso, pero esa palabrita le sonó mal. La socialización de los bienes, ¿no? Y hay que explicar mucho. Bueno, pues no respeta las escrituras. Cuando se le aplica a la escritura, alguna de ellas elaborada y escrita más de 8 siglos antes de Cristo, nuestra manera actual de comprender la realidad. Una persona que dice, esto hay que entenderlo así como yo lo entiendo, pero ¿quién se cree usted que es? Usted está negando la distancia cultural por su forma de interpretar las escrituras. Así que Génesis solo puede querer decir lo que yo entiendo. Eso es la manera más simplista de leer la escritura, porque Génesis supone una elaboración dentro de una cultura que está usando mitos para comunicarme una gran verdad, que todo viene de Dios, que el hombre y la mujer están encargados, etc. Una persona que lee la Biblia literalmente supone que Dios está obligado a inspirar verdades y conceptos científicos años antes de que fueran descubiertos. O sea que yo a Dios le iba a corregir para decirle, óyeme, escribe ahí que la tierra se mueve, ¿no? No respeta la mentalidad de los autores. Si ellos con el saber de su época pensaban que la tierra no se movía, que era el centro del universo conocido y el sol sí se trasladaba a su alrededor, así lo escribieron. Y la inspiración divina no está encaminada a corregir esos errores. Todavía en el siglo XVIII, esto da risa, algunos sostenían que la fecha exacta en la que Dios creó la tierra y los mares fue el sábado 22 de octubre del año 4004 a.C. ¿Por qué? Porque es el calculado por la Biblia, le sale ese año y ya en ese momento había fósiles de más de 300.000 años que se sabía con seguridad. Hoy en día se conocen fósiles mucho más antiguos. Pues la Real Academia de Edimburgo, y esta gente eran serios, esta gente están al origen de muchos descubrimientos y de muchos razonamientos, ¿no? Pues este hombre, James Hutton, ¿no? Lo declararon ateo por cuestionar la edad de la Tierra. Y él hablaba nada más de 100.000 años. Hoy en día se habla de que la Tierra tiene muchos miles, ¿no?, de millones enfriando, ¿no? Fíjense esta expresión de Jesús. Si alguien viene a mí y no aborrece, la palabra es odia en el original, a su padre y su madre, a su mujer e hijos, y a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué dice odia? Porque en arameo es el verbo que se usa para decir amar menos. Se expresa con el verbo odiar. Es una expresión de una cultura. Jesús ataca a los que declaran que no pueden ayudar a los padres. Porque, o sea, ¿es que Jesús no amaba a los padres? Claro que no. En otro pasaje, en Marcos, tú ves a Jesús defendiendo la veneración de los padres. Es más, usted tiene más obligación con su padre que con el templo, va a decir Jesús. Entonces, ¿cómo va a ser que Jesús llama a odiar? No llama a odiar. Lo que pasa es que la expresión que se usa es, que quiere decir amar menos, la palabra que se usa es odiar. Y si usted se queda en la letra, usted no va a entender nada, ¿no? Por ejemplo, cojan expresiones nuestras, ¿no? Tirar la casa por la ventana y da la gente tirándola. O ¿qué va a entender un americano? ¿No? Yo estaba en una
una conversación donde había americanos que sabían un poquitico de español, pero no entendían la cultura dominicana. Y la muchacha de la casa le ha dicho a la mamá, mamá, me voy, vengo hoy como a las 3 de la mañana, vengo mañana a las 3 de la mañana. Dice la mamá, será para que yo te mate. Y una de las americanas, oh my God, she's gonna kill her. No, claro que no. Lo que le está diciendo es que de ninguna manera usted va a hacer eso. Y otras expresiones que solo se entienden en este contexto. Esa muchacha la están llevando como caña para el ingenio, ¿no? O quemarte, chúpate ese cajuelito, ¿no? O una respuesta dura, terrible. Están tirando desde los molinos. Se le entiende a la gente que vivió la guerra del 65. O sea, son expresiones que dependen de un contexto que traducidas literalmente serían mal interpretadas. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Exactamente. O sea, es de eso que estamos hablando aquí. Pues como todo lo que los autores inspirados a Dios afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Y esto es lo que nosotros hemos como venido explicando en el día de hoy. Nosotros me voy a permitir anunciar esto. Mire, es importante que usted sepa que esto también se está transmitiendo por YouTube, y es bueno que usted siempre venga habiendo leído el capítulo para la próxima clase, el capítulo 3, para que usted venga preparado para poder discutir con propiedad lo que estamos tratando. Y también que nosotros estamos tratando de dar un marco para poder entender a Jesús. Ya en la clase próxima vamos a entender exactamente el contexto inmediato en el cual vivió Jesús, que es un contexto muy violento, muy movido y muy diverso. O sea, ya en el pueblo judío Jesús va a encontrar gente que depende de la ley para poder llevar adelante su vida religiosa, gente que está ligada al templo y gente que piensa que lo mejor que hay que hacer es retirarse de la sociedad para poder seguir adelante, los esenios, por ejemplo. Y todo esto nos va a ayudar a entender mejor a Jesucristo. Quiero terminar con una anécdota. Hay veces que la gente piensa que estos cursos tienen mucho de invención del que los da. Yo quisiera decirle que esto lo estamos dando a través de la Facultad de Humanidades, porque nuestra aproximación va a ser lo más histórica que nosotros podamos, o sea, basándose en lo que se sabe de la época. A finales del siglo I, Flavio Josefo decía, aquí en Israel hay como diversos grupos. Dice, están los fariseos que se dedican a seguir la ley. Están los saduceos que están muy ligados al templo. Están los celotes que han pensado que la única manera de librarse de Roma es la violencia. Él fue celote, Flavio Josefo era celote. Él se salvó porque cuando cayó preso y estaba delante de los militares romanos, le dijo al jefe, al general en jefe, en ese momento era Vespasiano, le dijo a Vespasiano, no me mate, que usted va a ser emperador. Usted verá que usted... Oye, y pegó Vespasiano, le salvó la vida, y como era Flavio, él se puso Flavio también, Flavio Josefo, de la familia de los Flavios, y hasta le dio una pensión y una casita, le tocó algo, ¿no? Le dieron su carguito en Roma a Flavio Josefo, y él escribió más tarde, ¿no? Todo su relato. Y entonces dice, hay un cuarto grupo que yo no entiendo muy bien. Estos señores se dedican a esperar al Mesías, esperan un Mesías sacerdotal, esperan un Mesías rey, y necesitan mucha agua porque viven limpiándose y purificándose. Veneran
y leen muchísimo las Sagradas Escrituras, viven en comunidad, no resiste que haya entre ellos nadie que tenga defecto. Nadie sabía nada del cuarto grupo. Dice, pero ¿qué grupo será ese? Porque después de la destrucción de Jerusalén, pues se perdieron muchos datos. Usted puede creer que al final de la Segunda Guerra Mundial, un arqueólogo famoso visitando, creo que era en Palestina, en territorio judío, en tiempo de invierno, se da cuenta que el hombre de la tienda de antigüedades se está calentando con algo que está quemando, que parecieran rollos de papel. Le dice, óigame, usted que está quemando ahí, y lo apaga y ve que es un papiro, un manuscrito, un rollo de Sagrada Escritura antiquísimo. Dice, óigame, ¿y de dónde usted sacó eso? Esto es un primo mío que pastorea cerca del Mar Muerto, en unas cuevas que hay. Él ha encontrado cantidad de cosas de estas, yo las voy quemando. Bueno, arrancaron para allá y descubrieron lo que se llama hoy en día Qumran, o sea, una comunidad esenia que era el cuarto grupo de Flavio Josefo, para que usted vea. O sea, este historiador de finales del siglo I estaba anunciando un grupo que nadie más nunca supo nada, casi nada de ellos, y resulta que el hombre tenía toda la razón del mundo. Había un cuarto grupo que eran los esenios y se descubrieron sus escritos, la regla de la comunidad, y todavía, mejor todavía, se descubre que la Sagrada Escritura que tienen ellos coincide con la nuestra. Ellos tienen hay un rollo de Isaías antiquísimo, anterior 4 o 5 siglos antes de Cristo, que corresponde al Isaías nuestro. O sea que la versión que tenemos nosotros, que tienen los judíos, que tienen nuestros hermanos protestantes, tiene fundamento tremendo en la antigüedad, en la tradición, ¿no? O sea, son textos donde todavía no se habían añadido las vocales ni nada de eso. Es un texto, yo no sé cómo esa gente podía leerlo, porque esa gente escribía nada más las consonantes. Bueno, ¿qué es lo que queríamos decir en el día de hoy? Señores, que tenemos que tener una visión crítica. Usted está leyendo un evangelio, usted tiene en sus manos el final de un proceso donde ha intervenido por lo menos 3 etapas. Jesús actuando y hablando. Los discípulos, segunda, predicando. Y tercero, una puesta por escrito en un momento donde el que pone por escrito tiene en mente la comunidad para la que escribe. Yo de nuevo les agradezco tanto su atención. Esto va a quedar disponible. Ojalá que ustedes se reúnan entre ustedes para discutir, para conversar y que sigamos creciendo. Les agradezco tanto su atención. Estas primeras 2 clases son más arduas porque hace falta fijar una serie de conceptos. Las próximas son más, diría yo, más cercanas a usted, porque usted va a entender más el contexto directo de Jesús sin tantos principios teológicos y filosóficos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que pasen buenas noches.